Muy buenas, toda mi gente de Tainco. En estos momentos vamos a hacer el cambio de un rodamiento. Este rodamiento está ubicado en este speak de una diferencial, de un eje trasero, de una Nissan 3000. Como podemos apreciar, tal vez estuvieron intentando sacarla, dándole golpe con martillo y cincel, pero el ajuste de este rodamiento cuando está en óptimas condiciones es muy fuerte, y hacerlo así con cincel y martillo corremos un gran riesgo de que estas partículas que salen despedidas con mucha velocidad puedan hacernos daño en cualquier parte del cuerpo, principalmente los ojos, las vistas. Para hacer este tipo de cambio usamos una herramienta que llamamos guillotina, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos la guillotina casera de Tainco. Es una guillotina que es fabricada con hojas de resorte, pero como el rodamiento no es tan grande, vamos a usar una guillotina que tenemos marca Trooper. Marca Trooper, una marca de herramienta que se está comercializando mucho en Colombia. Dependiendo del tipo de rodamiento, las guillotinas vienen para rodamientos pequeños, para rodamientos medianos. Hay una guillotina más grande que esta, en esta referencia Trooper. Entonces, vamos a proceder a hacer el cambio. Vamos a ensamblar la guillotina. Ella trae un tornillo en cada extremo. El tornillo nos permite que vayamos aumentando el diámetro de trabajo. A medida que desenroscamos, tenemos la oportunidad de que el diámetro sea mayor. La colocamos en el área que es segura para hacer esa presión y ajustamos los tornillos. En este caso, como la parte del rodillo tiene un área fuerte, gruesa, voy a ajustarlos únicamente con las manos, pero podemos ajustarlos también con una llave. Colocamos aquí y encendemos la bomba hidráulica eléctrica. Aquí vamos, ya está aflojando, aplicando la presión de la prensa hidráulica. Este tipo de repuesto trae una arandela que viene en la parte de abajo, haciendo el sándwich entre el rodamiento y el porta speak, ¿sí? Debemos tener muy en cuenta que hay que igualmente colocarla en el proceso de ensamblaje. Muy importante, porque parte del ajuste que da el speak con su otro rodamiento está en este anillo separador. Muchas gracias, caballero. Gracias. Colocamos nuevamente el anillo separador
lubricamos el área de contacto. Aquí tenemos el rodillo nuevo, lubricamos, colocamos. Es muy importante que la presión que vamos a ejercer en el rodamiento sea directamente en la parte interna, no en la canastilla que sostiene cada uno de los rolos. Y aplicamos nuevamente la presión de la prensa hidráulica. Vamos asentando poco a poco. Quitamos presión por si de pronto hay fuerzas laterales. Y hasta ahí. Ahí ya llegó a su punto final. De esta forma y de una manera segura, hemos hecho el cambio, en este caso, porque ya venía desarmado, del rodillo, de un stick, de un eje trasero, de un diferencial, de una Nissan 3000.